Ok, entonces ahora, entonces lo primero que vamos a tomarnos es que sea acá un campo algebraicamente cerrado. Y eso es algo muy importante, y sea A una K álgebra de tipo finito. ¿Qué quiere decir eso? Es una K álgebra, quiere decir que como K álgebra está generada por un número finito de elementos. Y entonces, una K álgebra de tipo finito, pues básicamente lo que me está diciendo es que tengo una subyección del anillo de polinomios en un cierto tipo de variables, x1 hasta xn, digamos en n variables, a, tengo una aplicación suprayectiva. Eso quiere decir que a es un cociente de un anillo de polinomios. Eso quiere decir que como álgebra está finitamente generada. Es decir, que si yo tengo a1, a2 hasta n, un número finito de generadores, entonces siempre voy a poder construir aquí una aplicación que va de x y a ahí, ¿verdad? Donde ahí es el conjunto de generadores. Y como es una álgebra, entonces queda únicamente determinado por esto. Y de hecho, el hecho que yo pueda pegarle a todos los generadores, pues me da esta suprayección, esta subyección del anillo de polinomios en n variables a. Por supuesto, el número n de variables pues no queda fijo, dependerá del número de generadores que yo haya encontrado para A, pero ese número de generadores no tiene por qué ser mínimo ni nada, ¿no? Depende del número de generadores. Que sea de tipo finito, lo único que quiere decir es que hay un número finito de esos generadores. Y de hecho, el hecho de que sea una álgebra de tipo finito, eso me hace automáticamente decir que, por lo que yo tengo es que de hecho A es isomorfo al anillo de polinomios en un cierto número de variables, módulo un ideal, ¿verdad? Donde este ideal es ni más ni menos el kernel, ¿no? O sea, las relaciones, como ya hemos dicho. Digamos que si este es el morfismo phi que me realiza la subyección, entonces yo tengo que A es isomorfo a el anillo por los teoremas de isomorfismo. Entonces todas las K álgebras de tipo finito, de hecho, se pueden entender como el anillo de polinomios módulo universal, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, estábamos en este caso, nosotros habíamos definido pues vamos a tomar primero X, el espectro de A, ¿verdad? Entonces, como yo tengo X, el espectro de A, entonces, pues son el conjunto de ideales primos, básicamente, de esta álgebra que está aquí, ¿verdad? O sea, del álgebra del anillo de polinomios módulo ideal, y entonces nosotros habíamos entendido más o menos de qué trataba eso. Pero X es el espectro de A, entonces, si yo tomaba, yo podría definir lo que son los puntos K racionales, y definimos esto que lo habíamos denotado por X de K, y como yo lo definí, esta cosa era el conjunto de morfismos de K álgebras, entonces le voy a poner aquí de K álgebras, que van de A, del anillo que me está generando, pues ni más ni menos que el campo, ¿no? Esta cosa, por un teorema de dualidad entre esquemas afines y anillos, realmente es el conjunto de morfismos en la categoría de esquemas afines, al menos, le voy a poner esquemas afines, entre el espectro de K, que es nada más un punto, al X. Entonces, digamos que los morfismos de anillos entre acá va a ser exactamente lo mismo que dar un morfismo de espectro de anillos. ¿Cómo está dada esta relación? Pues bueno, siempre que yo tenga un homomorfismo de anillos que va de A a K, yo le puedo asociar, y es una relación biyectiva, un morfismo de esquemas que va del espectro de K a X, y este morfismo de esquemas a veces lo llaman como F gatito, y F gatito, ¿quién es? Pues está relacionado con esto. Eso pasa para cualquier anillo. Aquí en particular K, el espectro de K, pues es muy sencillo porque nada más tiene un ideal, pero digamos que esta relación sucede para cualquier anillo, entonces déjenme ponerlo aquí en general. Si yo tomo un ideal P en el anillo de llegada, que en este caso correspondería al K, entonces lo voy a mandar a phi a la menos 1 de P, ¿verdad? Bajo este morfismo. Sí, lo que estoy haciendo es tomarme P aquí, y entonces me fijo en la imagen inversa, entonces la imagen inversa me da un ideal primo en A, porque K es primo. Esto pasa independientemente de quién sea K, siempre y cuando sea un anillo conmutativo. Entonces, digamos que esta es la asociación usualmente, ¿verdad? Y viceversa, uno demuestra que dados cualesquiera los esquemas afines, que no necesariamente tiene que ser el espectro de K, sino cualquier esquema afín, y tengo un morfismo de esquemas afines, entonces en las secciones globales, ¿verdad? Como un morfismo de esquemas, también, y dadas las gavillas,
que le asociamos otros espacios topológicos. O sea, no nada más es un morfismo de espacios topológicos, también es un morfismo entre gavillas. Las gavillas el morfismo de gavillas correspondiente va de X o va de la gavilla de X a la gavilla del anillo que yo pongo aquí, del esquema fin. Y entonces me puedo tomar las secciones globales, y las secciones globales ya saben que me recuperan exactamente los anillos que ya tenía. Y se puede ver que esto me da, de hecho, una equivalencia en categoría. ¿Sí hay alguna duda? ¿Eso está claro? Si yo me tomo un morfismo de esquemas, entonces me fijo en el morfismo de gavillas correspondientes, me tomo las secciones globales, y las secciones globales de los esquemas afines son exactamente los anillos, y entonces eso me regresa al morfismo que está aquí. Y esa asociación me da una equivalencia, digamos, es una equivalencia. Eso es algo que a lo mejor habría que demostrar que es una equivalencia, si es que no lo han visto nunca, pero que al menos hay que entender esta relación de ida para otro. Recuerden que me tienen que hablar porque no les estoy viendo, ¿sí? Todo bien. Okay. Todo bien. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Ok. Entonces, ¿saben qué debería de hacer? Poner mi teléfono o algo para poderlos ver. Déjenme ver si puedo hacer eso. Aquí, 2 segundos. Voy a tratar de poner mi teléfono aquí para ver si los puedo ver. Me voy a juntar aquí con esto. Inicie. Derivar este dispositivo. Es que no quiero ver. Ahí está. No se hace ruido, ¿verdad? No se hace nada. Todo está perfecto. Hasta ya los doy. Lo que quiero es yo verlos a ustedes. Entonces, ¿cómo le hago para verlos nada más? Lo único que quiero es verlos a ustedes. ¿Cómo está? Ahí los tengo que poner un libro para sostener esto. Está acá atrás. Los veo chiquitos, pero ahí los veo. De todas maneras, traten de hablarme por si cualquier cosa, ¿ok? Pero traten de hablar. Ok, entonces, está esta división. En el caso particular del campo que yo estoy teniendo, pues entonces aquí nada más tengo un punto, este es el 0, ¿verdad? El ideal generado por el 0, y entonces me estoy fijando en la imagen inversa del 0. Entonces el morfismo correspondiente, pues es la imagen inversa del 0, ¿no? Entonces lo que eso me dé, ¿no? Que tendría que ser en principio pues un ideal primo, en A, porque el 0 es un ideal primo en el espectro acá, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Entonces, les decía que los puntos racionales simplemente los definimos como este conjunto de morfismos. Y entonces, ahora, dada esta biyección, entonces realmente estoy fijando en los morfismos de acá. Y entonces, los morfismos de acá tienen una particularidad gracias a que A es una álgebra de tipo finito, es decir, que tiene esta forma. Como este es una álgebra de tipo finito, de hecho, este morfismo phi yo lo puedo reescribir como el anillo de polinomios en n variables, módulo el ideal, y acá. Y el hecho de que sea un morfismo de K álgebras, en realidad lo que me está diciendo es que yo tengo el morfismo estructural que va de K al anillo de polinomios, y como K también es una K álgebra dada por la identidad, ¿no? Es una estructura de K álgebra naturalmente dada por la identidad, quiere decir que esto conmuta, quiere decir que las constantes o los polinomios constantes van a dar a los polinomios constantes, ¿no? Es lo que le habíamos dicho. Y entonces este morfismo, está aquí, queda únicamente determinado por a quién mandé a las variables, que es lo que hemos visto la vez pasada. Entonces, es decir, si yo les digo que XY va a dar a AI, con AI en un elemento de K, entonces a phi yo le puedo asociar el punto que se obtiene por las imágenes, o sea, por A1, A2, hasta AN, que este es un punto de K a la N, y recuerden que K a la N en la geometría algebraica clásica pues se identifica con el espacio afín de dimensión N, por supuesto, coeficiente K, ¿verdad? Se identifica, son los puntos que están aquí. Pero la pregunta es que si cualquier punto en K a la N es un morfismo, le digo no, porque este morfismo pues tiene un núcleo, ¿verdad? Es lo que habíamos discutido la vez pasada. Este morfismo, es decir, es un cociente con este ideal, y en particular, si yo me tomo cualquier polinomio, a lo mejor antes tendríamos que recordar que como este morfismo está únicamente determinado por a quién mandan las imágenes, de hecho, este morfismo, cuando yo me agarro un polinomio cualquiera, f, pues entonces lo que va a hacer esto es ni más ni menos que evaluar f en A1 hasta n, ¿no? O sea, lo que me está haciendo este morfismo, que es que se convierte como en el morfismo de evaluación de A1 en AN. Entonces, lo que está haciendo phi es realmente evaluar el polinomio n. Y entonces, el punto es que, como yo aquí tengo mi ideal i, y los elementos en el ideal i son el 0, en este cociente, entonces el 0 tiene que ir al 0. Entonces, si f o si g está en el ideal i, o en la clase de g, entonces digamos que phi de la clase de g pues es igual a phi de la clase del 0, o es phi de 0, y esto tendría que ser 0, por un lado. Pero por otro lado, por lo mismo que le estoy diciendo, que este phi de g, o de la clase de g, pues tendría que ser igual a g evaluado en A1 hasta n, ¿no? Y entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces no es que yo esté agarrando a todos los puntos de K a la n, cuando hago este morfismo, digamos que este morfismo en principio no es todos puntos, sino son algunos puntos. ¿Qué puntos son los que yo voy a poder agarrar? Pues los puntos que van a hacer que g a la 1 hasta n sea igual a 0 para todo g
en el ideal, ¿de acuerdo? Si se ve que si viceversa, ¿verdad? Si yo me tomo un punto A1 a la n de tal manera que g de A1 a la n es igual a 0 para todo g en el ideal, entonces yo voy a poder construir este morfismo que está aquí. Es decir, en principio lo podría construir del anillo de polinomios en n variables, ¿verdad? Pero entonces, como todos los elementos del ideal y se van al 0, entonces se factorizaría a través del cociente, ¿de acuerdo? Entonces no habría problema. Entonces, en principio, esa es la cosa. Entonces, lo que les estoy diciendo, con todo esto, lo que les quiero decir es que si A es una K-álgebra de tipo finito y K es algebraicamente cerrado, o sea, si K es igual a su cerradura algebraica, entonces yo puedo identificar a lo que yo les definí como la clase que estoy dando se me movió, perdón. Entonces yo les puedo identificar a X, bueno, que es el espectro de A, y entonces X de K, que es igual al conjunto de morfismos de K-álgebras de A al campo K, esto lo puedo identificar con el conjunto de puntos en K a la N, de tal manera que F de A1 hasta N es igual a 0 para todo F en el ideal que me está definiendo esta K-álgebra de tipo finito, ¿verdad? O sea, para... Entonces eso es lo que definimos como B de I, ¿no? Luego lo entendemos en la geometría algebraica clásica. En la geometría algebraica clásica, eso es lo que es BDI, ¿no? Ok. Nosotros vamos a utilizar esto, el BDI, en el contexto de esquemas, lo vamos a utilizar de otra forma, pero va a ser de todas maneras lo mismo. Muchas veces también en geometría algebraica clásica le ponen Z de I, o Z de I, porque haciendo Z a referencia a los ceros de los polinomios en el ideal I, ¿de acuerdo? Y todos estos ceros del ideal I está, por supuesto, contenido en el espacio afín. Lo voy a poner K a la N para no estar hablando de eso, ¿no? Entonces, hicimos una biyección, ¿verdad? Les queda claro que tengo una identificación, tengo una biyección realmente entre los morfismos y K. Ahora me gustaría, como estamos hablando de esquemas, me gustaría como tratar de ver, de entender qué cosa eso, por qué nosotros, cuando hacemos geometría en esquemas, no nos centramos mejor en estos conjuntos, ¿verdad? Si después de todo, los puntos como K racionales, y nos centramos en los ideales primos, ¿verdad? De la variedad. Entonces, digamos que lo que queremos entender, ¿cuál es la relación con los ideales? Entonces, ahora, el siguiente paso es que cada vez que tengo un morfismo phi de A al campo, entonces yo me puedo fijar en su núcleo, ¿no? O le podemos asociar el kernel de phi. Entonces, la primera cosa es que ustedes tienen que ver es que el kernel de phi es un ideal primo, ¿ok? El kernel de phi es un ideal primo. Pero le estoy diciendo que el kernel de phi está, de hecho, en el espectro de A. Estoy en el mismo caso a una álgebra de tipo finito, ¿no? Es porque el cero es primo, entonces la preimagen del primo tiene que ser primo y kernel es la preimagen del cero. Exactamente, nada más por eso, ¿no? La imagen de un ideal primo es un ideal primo, ¿no? Entonces sí es la preimagen del cero, ¿de acuerdo? Entonces el kernel de phi es un ideal primo. Hay otra forma de verlo, por ejemplo, que si hago el cociente de A módulo, el cociente del kernel, me tiene que dar isomorfo a un subconjunto, a un anillo del campo, a un subanillo del campo, ¿verdad? O sea, la imagen. Y como es un subanillo del campo, tiene que ser necesariamente un dominio entero, y entonces, por lo tanto, el ideal es primo, ¿no? Esa sería otra forma de verlo, ¿no? Que es equivalente completamente a la que nos dijo Luis. Entonces, fíjense, a cada uno de estos morfismos yo le estoy asociando el kernel. Pero la pregunta, ¿quién es el kernel? Si ya sé que este phi, la construcción que le estoy haciendo, en realidad es un morfismo de evaluación, o sea, este morfismo, cada polinomio f me lo está mandando a f de a, donde a es la n-ada esa que habíamos escrito, es el morfismo de evaluación. Entonces, la pregunta que ¿quién es el kernel? Los elementos del kernel pues, van a ser todos los polinomios que se anulan, o todas las clases, todos los elementos en F, porque si estoy pensando en clases de polinomios, en este caso A es el anillo polinomio módulo integral, serían todos los elementos F en A de tal manera que se anulan en A, ¿verdad? Como es el morfismo de evaluación. ¿Quién es? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces yo lo que les digo es que, por supuesto, yo tengo en el kernel todos los polinomios de la forma xi menos ai están, por supuesto, en el kernel de phi, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí recuerden que es un elemento en K,
Entonces, xi menos ai, si yo lo evalúo en el elemento a, que es a1, 2 hasta n, o sea, a es igual a 1 hasta an, entonces claramente xi está en el kernel de phi, y eso pasa para todo i. Entonces, el ideal generado por x1 menos a1, x2 menos a2, y así hasta xn menos an, por supuesto que está en el kernel de phi. ¿Es claro? Todo el ideal. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con este ideal? ¿Qué tipo de ideal es? Maximal. Maximal. Es un ideal maximal. ¿Por qué? ¿Quién dice Porque por el qué? cociente da un campo, que es Sí. K. Si yo hago el cociente de este anillo, fíjese que aquí sí estoy utilizando fuertemente todo esto, que sea tipo finito y además que sea algebraicamente cerrado. O sea, de hecho, para que este sea un ideal de A, yo necesito que los ANs estén en el campo K, ¿no? O sea, que sí yo lo pueda, o sea, que estos polinomios realmente estén en el anillo de polinomios. Entonces, se los damos observación porque más adelante. Entonces, si yo hago el cociente de este anillo de polinomios módulo este ideal, notar que este ideal, realmente lo que debería escribir son las clases de estos elementos, ¿verdad? O sea, porque son las clases módulo I. Entonces, si quieren, lo hacemos bonito. Serían las clases de estos elementos, que son los que estoy evaluando, están aquí. Entonces, aquí nuevamente las clases de estos elementos están en el ideal. Así estoy pensando como de tipo finito, ¿no? Y aquí nuevamente sería la clase de F, lo voy a mandar en Fna, y esto está bien definido porque A es un elemento que se anula de todos los elementos de I, ¿no? Entonces, eso por eso está bien. Ok, entonces, este es un ideal maximal de A, de hecho, ¿no? Y la razón es justamente que si yo hago A módulo, vamos a llamarle este M, este ideal lo vamos a llamar M cuadradita A. Entonces, si yo hago el cociente de A con M A, esto es lo mismo que hacer el anillo de polinomios al x1 menos a1 hasta x menos an, y esto dividirlo entre la clase de equivalencia del polinomio y, digamos que aquí sería este ideal más i. Y esto, pues por supuesto que me da un campo dividido entre un ideal, ¿verdad? Porque cuando yo hago este cociente me da lo que sea, me da un campo dividido entre este ideal, cualquiera que sea, pero esto lo único que puede ser es igual al campo, o el cero, pero no es el cero porque no es total. Entonces, esto me tiene que dar exactamente igual al campo. Entonces, es un campo en particular, y aquí porque estoy cada más trabajando en un campo cerrado, me da un campo, me da el mismo campo, y entonces, pues tiene que ser un ideal maximal, ¿no? Entonces, este es un ideal maximal de A, ¿de acuerdo? Y entonces, y además es un ideal maximal que queda únicamente determinado, o sea, de hecho ya lo habíamos puesto, ¿verdad? El ideal MA es un ideal maximal de A únicamente determinado pues por el punto A, ¿verdad? Que es igual a la 1, a n, que es exactamente el morfismo phi, o sea, el morfismo phi, o sea, que es un ideal únicamente determinado por morfismo phi, que es A, recuerden que M es el kernel de phi, y, o sea, queda únicamente determinado por phi, pero también queda únicamente determinado por el morfismo phi. Entonces, lo que estoy diciendo, entonces, es que si yo me tomo los puntos K racionales de este esquema phi, por un lado son los morfismos de A a K, de K álgebras, que como ya hemos visto eran los ceros del ideal I, ¿no? Pero también, por lo que les acabo de decir, esto va a ser igual a el espectro maximal, lo que se llama el espectro maximal de A. Porque, nuevamente, todo ideal maximal, al menos hay una inyección, ¿verdad? O sea, lo que acabo de ver es que para cada morfismo yo le puedo asociar un ideal maximal. Esa es o sea, aquí la asignación es que a cada punto A de los que están aquí lo voy a mandar a su ideal maximal. ¿De acuerdo? El ideal maximal correspondiente. Pero el regreso también es cierto. Si yo me tomo un ideal maximal en A, la pregunta es cómo se ven los ideales maximales en A. Entonces, si yo me regreso aquí rápidamente para ver a ver, lo voy a escribir aquí para no hacer muchas bolas. Entonces, recuerden que A pues, es el anillo de polinomios en n variables módulo I. Entonces, los ideales maximales
¿Cómo se ven? Pues los ideales maximales de A tendrían que ser ideales maximales del anillo de polinomios que contienen ahí. O sea, por eso es por un teorema de correspondencia, esto ya saben que es igual, los ideales maximales, no se le va a poner maximales primas del anillo de polinomios, tal que y se queda dentro de este ideal primo. ¿De acuerdo? Ya sabemos que esa es la relación. Los ideales maximales de un cociente son los ideales maximales del anillo original que contienen al kernel, digamos, al I. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y resulta que el anillo de polinomios, yo sí conozco quiénes son todos los ideales maximales. Eso es por el null, se le usa, si quieren, en el campo algebraicamente cerrado, en un campo algebraicamente cerrado. Yo sé que este M' tiene que ser necesariamente la forma x1 menos a1 por xn menos a n. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, yo le estoy asociando realmente los ideales maximales del cociente. Y los ideales maximales del cociente son realmente los ideales maximales, son ideales maximales de esta forma, que contienen ahí. Pero los ideales maximales de esta forma que contienen ahí, pues pasan naturalmente a los ideales maximales del cociente. O sea, es decir, lo que estoy diciendo es que por lo tanto M, pues se ve como el ideal maximal generado por x1 menos a1 barra, x2 menos a2 barra, etcétera, ¿no? O sea, esto es en A, ¿no? O sea, mi ideal maximal es que este es un ideal de A. O si quiero lo puedo pensar como este ideal módulo X. ¿Ok? Entonces, de hecho, yo estoy diciendo cómo son todos los ideales maximales. Entonces, lo que estoy diciendo es que, de hecho, también de aquí me lo puedo regresar. O sea, que este morfismo realmente también da un ideal maximal cualquiera aquí, pues le voy a estar asociando un punto A, porque este punto A, el hecho de que el ideal I esté adentro de este punto, quiere decir que cualquier polinomio que está aquí se ve como una combinación lineal de los xy hasta xn, ¿sí lo ven? O sea, si yo me tomo cualquier f en i, eso implica que f se va a poder escribir como una polinomio, le voy a poner f1 por x menos a1, etcétera, hasta fn por x menos an. Pero en cualquier caso, f, si yo lo evalúo en a, pues tiene que ser 0, porque cada uno de estos términos que están aquí, cuando yo lo escribo, se va a anular. Entonces, no importa cuánto vale el valor en f1, en estas cosas que están aquí, la cosa que sí se anula, entonces cuando yo lo aplico en fa es igual a 0. Entonces, el hecho de que el i quede adentro de este ideal maximal, que es de esta forma, quiere decir que el punto a1 a n que me determina este ideal maximal, de hecho, es un 0 de los elementos en el ideal, de los f's en i. Entonces, esto hace que el ideal maximal que yo me estoy agarrando aquí, en este cociente, de hecho, sí coincida, sí esté determinado por un punto que, de hecho, me determina un punto en z de i. Entonces, me puedo regresar. Entonces, si se fijan, entonces estoy haciendo una biyección ahora. ¿Alguna duda hasta ahora? No, creo que no. No. Les tiene que quedar clarísimo esta situación, ¿no? O sea, esto es algo. Entonces, lo que hice es hasta ahora establecer una biyección entre x de k, los morfismos de A a K, que es casi la definición que les di, los ceros de A en K a la N, esto es muy importante señalar lo que está dentro de K a la N, depende, digamos, de esa situación, y esto lo puedo identificar con los ideales maximales de A, ¿no? Y los ideales maximales, pues esto está dentro del espectro de A, o sea, está dentro del esquema. En principio es una contención propia. Entonces, fíjense que los puntos xk racionales los puedo entender de varias formas, al menos en el caso A, una álgebra de tipo finito y K, un campo algebraicamente cerrado. Los puedo entender como morfismos, o lo puedo entender como el conjunto de soluciones que me recupera la geometría algebraica clásica, o los puedo entender como los ideales maximales en el espectro de A, que está dentro del espectro de A. ¿De acuerdo? Sí, ese es mi caso. Aquí la A fungiría como el anillo de coordenadas para él. ¿De quién? La A, como el anillo de coordenadas de Es el anillo de coordenadas exactamente del Z de I, ¿verdad? El Z de I como un objeto geométrico. Z de I como un objeto geométrico de la geometría algebraica usual, ¿verdad? Que está dentro del espacio afín, dimensión n sobre k, o sea, de k a la n, tiene anillo de coordenadas, ni más ni menos el anillo de polinomios módulo I, ¿verdad? Y entonces, A es el anillo de coordenadas. No estoy recuperando, digamos, en la geometría clásica estaría recuperando el anillo de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, Pregunta, entonces esto de ZI igual a max se hizo por el asunto de Nutzell-Ensatz y eso es porque estamos trabajando en un campo algebraicamente cerrado. Si no estuviéramos trabajando en un campo algebraicamente cerrado, ¿solo habría una contención? Exacto, ahorita yo voy para allá. Ok. Entonces, quiero entender esa cosa, ¿no? Okay. Y de hecho me estoy tomando los puntos K racionales, ¿no? Con algebraicamente cerrado, esa es la cosa, ¿no? Entonces, es decir, como geométricamente,
Cuando me tomo los puntos K racionales o con un campo K algebraicamente cerrado, es como la situación geométrica. Y de hecho también por eso se le llama la situación geométrica, porque tengo este tipo de biyecciones entre los Z de I, y entonces tengo los Z maximales. ¿Sí? Entonces fíjense que esa es la situación. Si yo tengo un esquema afín, que es un esquema de tipo finito sobre un campo algebraicamente cerrado, entonces los puntos K racionales pues me recuperen la geometría algebraica clásica. Pero el hecho de que yo tenga esta situación de regreso, esta que está aquí, digamos que los ideales maximales lo puedo hacer, de alguna forma justifica que yo estudie los ideales primos de un anillo en vez de los ceros de polinomios, ¿verdad? Pero ustedes me van a decir, pero ¿por qué todo? O sea, más bien eso justificaría que estudie los ideales maximales de un anillo, ¿verdad? Es decir, esto que es un subconjunto del espectro, y si yo quisiera hacer como geometría y llevar geometría a lugares más amplios, entonces en particular para anillos que no sean en particular álgebras de tipo finito o que no estén definidas sobre un campo algebraicamente cerrado, por ejemplo, cuando es una aritmética, digamos que si yo lo quisiera generalizar en principio, como que solamente justificaría, al menos este tipo de generalización, este tipo de observaciones, que yo podría, entonces, dado cualquier anillo, pues fíjate en su espectro maximal, que serían los ideales maximales de esto, y entonces tratar de hacer geometría en el espectro maximal, ¿no? Eso en principio podría ser una justificación. Entonces aquí la pregunta, lo que en principio trata como de justificar el libro es por qué es importante no nada más tomarse a los ideales maximales, sino a otros ideales, de hecho a todos los ideales primos. ¿Sí les queda claro? A ver, me gustaría que me dijeran sus impresiones, qué es lo que está pasando. Entonces, nada más para que quede claro. Esto sucedió para A, una cálculo de tipo finito definida sobre el anillo de polinomios. Es decir, el caso clásico de la geometría algebraica usual, ¿no? Y con un campo algebraicamente cerrado, ¿no? Un campo algebraicamente cerrado. Entonces, en este caso, si yo estudio los puntos K racionales de ese esquema afín, obtengo la geometría algebraica clásica, que además de la geometría algebraica clásica, por esta última biyección, pues me dice que los puntos de los cerrados de Zariski o de las variedades algebraicas clásicas, pues realmente corresponden a las densidades maximales del anillo, ¿no? Y entonces, si yo quisiera en principio generalizar para cualquier anillo, pues en principio podría tomarme los ideales maximales, ¿no? El anillo y entonces ver qué está pasando. ¿Sí? Sí, Ok, sí. de acuerdo. Sí. Ajá, pero entonces ahora la cosa está, yo les comentaba la vez pasada que a nosotros nos gustaría que mi esquema, verlo no nada más como algo que se puede evaluar, verlo como un funtor que se puede evaluar en distintos elementos, no nada más en K, y no nada más cuando X sea una álgebra de tipo finito, y no nada más cuando mi campo K, aunque sea una álgebra de tipo finito, sea algebraicamente cerrado en mi campo K, ¿no? O sea que yo lo puedo hacer porque en teoría de números, en principio, yo lo puedo hacer, ¿no? E incluso, ¿verdad? Incluso si yo me tomo K, un campo algebraicamente cerrado, me gustaría poderlo evaluar en K álgebras, aunque sea esta cosa, es decir, ahora la situación la vamos a poner así. Me voy por partes, entonces sea nuevamente K igual a su cerradura algebraica y sea ahora L una K álgebra. Y entonces A es nuevamente K álgebra tipo finito. O sea, incluso en el mismo. Pero ahora L es una K álgebra en general, ¿no? O sea, no estoy tomando. Entonces, yo podría definir XL, ¿no? Porque es una cosa mucho más general. Lo voy a definir como el conjunto de morfismos sobre K de A a L, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, como A es una K álgebra de tipo finito, entonces yo voy a tener el anillo de polinomios en un cierto número de variables, dividido por un ideal, aquí a L. Entonces, como es un morfismo de K álgebras, pues quiere decir que la K nuevamente va a dar a la K, ¿verdad? O a la imagen de la K. Es decir, yo aquí tengo mi K que me da el morfismo estructural y me da el morfismo estructural, y entonces cualquier morfismo de aquí para acá tiene que conmutar con el morfismo estructural, quiere decir que los elementos de K se mantienen constantes, como hace rato. Y el hecho de que sea una álgebra, les comentaba la vez pasada que L sea una álgebra, me hace que yo pueda evaluar polinomios o de alguna otra manera que cualquier morfismo aquí, nuevamente si yo me tomo un morfismo phi en XL, entonces este phi es nuevamente un morfismo de x1 hasta xn módulo este ideal, a L, determinado por a quién yo mando las imágenes. ¿De acuerdo? Ahora déjenme mandarle LI. Lo cual esto me determina, si lo hago para todos, me determina un L contenido en L a la N. ¿No? Me determina un punto L en L a la N. Y este morfismo phi, realmente evaluado en cualquier clase de un polinomio, déjenme llamarlo en F barra,
phi evaluado en f barra, pues se vuelve f evaluado en esta L. Y esto tiene sentido justamente porque L es una álgebra, ¿verdad? Porque se puede tener una multiplicación por K sin problema, ¿de acuerdo? Sí, lo estoy entendiendo como un elemento de evaluación, o sea, es decir, este morfismo phi ahora se vuelve la evaluación en L, pero L ya no es un elemento de K, sino L es un elemento ahora de L a la N, ¿no? O sea, ya puedes, L es una álgebra, simplemente puede ser cualquier cosa, aunque sea una álgebra, pero yo puedo hacer exactamente lo mismo, y si se fijan es más o menos la misma idea, el polinomio yo lo puedo evaluar ahora en los puntos de L a la N. Y de hecho la pregunta nuevamente queda igual, como si F está en el ideal I, entonces la clase de F es igual a 0 y por lo tanto phi de la clase de F tendría que ser igual a 0. Esto es equivalente a decir que F de L es igual a 0, es decir, que L está en el conjunto de soluciones de los ideales, ¿verdad? O sea, que L tendría que estar en el conjunto de ceros, déjenme ponerlo así como lo había puesto hace rato, no quiero borrar, o sea, ese está en el conjunto de ceros del ideal I, pero ahora el conjunto de ceros en L, o en L a la N, ¿no? En el espacio afín, ¿sí? Entonces, este es el conjunto de ceros de los ideales, de los elementos en, el conjunto de Pero ceros. por ejemplo, el ideal es en K originalmente, pero entonces no estaría haciendo los ceros, pero desde el ideal extendido hacia L, Ahorita no. ¿no? I es un ideal del anillo de polinomios, ¿no? Ok, Y entonces lo único que estoy diciendo es que los ceros de I, pero ahora los polinomios los estoy pensando como funciones polinomiales que se pueden evaluar en L a la N, de ahí que lo estoy poniendo aquí. Entonces es un subconjunto de L a la N. ¿Sí? Justamente la ventaja de que L sea una K álgebra y que los polinomios sean polinomios con coeficientes en K, me permite ver a los polinomios como funciones en L a la N también, que los puedo evaluar en puntos de L a la N, ¿no? Si les queda claro, ¿no? Les había dicho la vez pasada, por ejemplo, si con 3x cuadrada más 5xy, este polinomio yo lo puedo evaluar en la cerradura de los racionales, o los complejos, en lo que quiera, pero también lo puedo evaluar en cualquier Q álgebra o R álgebra, depende de dónde estoy, vamos a pensar que esto está en C de X, Y, no importa. Pero esto yo lo puedo evaluar en cualquier, es una C álgebra, ¿no? Entonces esto yo lo puedo evaluar en cualquier C álgebra. O sea, yo lo podría evaluar, por ejemplo, en CDT. ¿Sí? Si yo me pongo en CDT, yo puedo evaluar estos polinomios en CDT al cuadrado. En este caso, porque tengo dos variables, ¿no? El LCDT. Si el LCDT, entonces yo lo puedo evaluar en CDT al cuadrado. Simplemente tómate dos polinomios en T, la primera coordenada lo mandas a X, la segunda coordenada lo mandas a Y y lo evalúas y es la multiplicación. Y tiene sentido justamente porque yo puedo multiplicar 3 por un elemento de CDT y puedo multiplicar 5 por un elemento de CDT y puedo multiplicar elementos en L porque es una álgebra. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Y chavos? Ok. Sí, ok. Entonces yo lo voy a poder evaluar. Entonces lo que me está diciendo, eso es para una C álgebra en particular, pero podría ser cualquiera tan grande como yo quiera o tan extraña como yo quiera. Entonces, fíjense que si yo hago esta misma construcción de los puntos L racionales, los defino como los morfismos de AL, cada morfismo aquí me determina un punto con coordenadas en L, que es este L gorro, este L barra, pero este no es un punto cualquiera, sino es un punto que satisface que para los elementos en el ideal, como esto vale 0, entonces la evaluación de f en L tiene que ser 0. O sea, lo que está haciendo es que los morfismos los estoy identificando nuevamente con los ceros de los polinomios en el ideal, pero que ahora viven en L a la N, digamos, con coordenadas en L. ¿Les queda claro? Entonces déjenme agregar aquí eso. Entonces esta cosa yo lo puedo entender como los ceros del ideal, pero ahora en L a la N, ¿no? Entonces de ahí que esta notación es importante. No son los ceros de los polinomios en L a la N. ¿Sí? Entonces tengo más o menos el mismo cuento que cuando estaba trabajando con una álgebra. ¿Sí? Entonces déjenme pasar a esta página. Entonces tengo X de L es igual a los morfismos de A de K álgebras a L, que es igual a los ceros en L a la N, el ideal I, que viene implícito con A. Y ahora la pregunta es si puedo, ¿qué onda? Aquí, en la historia pasada había puesto aquí los ideales maximales, ¿no? Es lo que me faltaba, había puesto los ideales maximales. Y ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? ¿Será que corresponde a otros ideales maximales o a quién corresponde? Entonces, para hacer este entendimiento aquí de saber quién ponemos aquí o si podemos poner a alguien, pues nuevamente tendría que entender qué es lo que está pasando cuando me tomo un morfismo
de A a L. Y pues preguntarme nuevamente quién es el kernel, ¿verdad? Entonces este morfismo, de alguna forma, es el morfismo evaluación. O sea, yo sé que para cualquier elemento F aquí, entonces te lo voy a mandar a FIDEF. Con F, si quieren, la clase, si quieren. La quiero pensar como un elemento. Tomo un F en A y lo que estoy haciendo es mandarme... Entonces la pregunta ahora es, ¿qué onda? ¿Quién es el kernel de phi? Entonces, ¿quién creen que sea el kernel de phi? Para empezar, la pregunta, ¿es primo? ¿Qué me contesta? Mm, creo que sí, porque cuando haces A módulo kernel, eso se encaja en L y L es un... Ah, no, pero pues no sé nada de L más que es una extensión de K. Él es una K-álgebra. Ah, bueno, K álgebra. O le tendría que pedir algo más a L al menos para que esta cosa sea un ideal primo. Pues bueno, un dominio, si él fuera un dominio, pues sí. Lo que sería entonces la imagen inversa del cero, ¿no? Exacto. Que es primo, entonces ahí sería posible hipótesis. Si él es un dominio, entonces seguro sí, ¿verdad? Entonces, por esa situación que la imagen inversa del cero me da el cero. Ahora la pregunta es si no es un dominio, no tiene que ser necesariamente un dominio. L es una álgebra conmutativa, según campo algebraicamente cerrado. Bueno, es que entonces ahí phi no es tal cual un homorfismo de anillos, ¿no? O sea, eso sería de acá álgebras, ¿no? O sea, es un homomorfismo de álgebras que, Sí, es de homo. pero que me saca los escalares. Ajá, sí, sí. Aquí la pregunta es que si el kernel no es un ideal primo. A ver, les pregunto, ¿el kernel es un ideal primo? Sí, bueno, la pregunta, bueno, yo preguntaría, ¿el A y el L son anillos? Bueno, ¿L es anillo? Sí, L es una álgebra. Ah, ya, ok. Ok, entonces sí es una... Okay. Son anillos que además tienen estructura de espacio vectorial, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Es decir, es un anillo y entonces la pregunta es si el kernel es... No tal que el kernel es un ideal de A, ¿eh? Sí. Entonces, aquí digamos que lo primero que, si quieren contestar eso, pues lo primero que tendría que hacer es qué pasa si yo me tomo, o sea, digamos que por la definición de anillo, de primo, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que tienen que ver para ver si un ideal es primo o no es primo? Digamos, al menos si lo hicieran así por la definición. Bueno, a ver, los dejo pensar tantito, díganme si esto es primo o no es primo. O denme un contraejemplo. Claro, y entonces lo que les digo, tómense un conjunto, un producto de dos elementos que están en el kernel, y entonces vean que alguno de ellos dos tiene que estar en el kernel, ¿no? No deberían que ver. Si es que fuera primo o no. Bastaría pedir que el morfismo esté metido, no sé, dentro del conjunto de los que no sean divisores ceros, para que de esa manera, pues, el kernel sea primo. Exactamente. Entonces yo le tendría que pedir que a lo mejor la imagen caiga dentro que no tiene divisores de ceros, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque si tuviera divisores de cero, si la imagen cae dentro de algo que tiene divisores de cero, entonces ya no sería primo, ¿verdad? Porque claramente entonces podría agarrar dos elementos que son divisores de cero, uno, y que ambos subproductos de cero y están en la imagen, y entonces ya me daría que no sería primo en ese caso, ¿no? Entonces, digamos que al menos si yo le pido, ahí ya nos queda claro, ¿verdad? Que más o menos yo necesitaría esa condición, que la imagen no caiga en los divisores cero, o pedirle de plano que él sea un dominio entero para que entonces pueda decir con toda confianza, ¿verdad? Que este es primo. Entonces vamos a suponer por un momento que este es un dominio entero, ¿no? Vamos a suponer que es un dominio entero, entonces ahora sí, lo que yo estaría diciendo es que el kernel está en el espectro, ¿verdad?
Si es un dominio entero, entonces, si L es un dominio, pues entonces ahora sí, el kernel de phi está dentro del espectro. ¿Ya? O sea, es un ideal primo. Y la pregunta es que, pero la vez pasada, que cuando estábamos en campos teóricamente cerrados, nos daba algo que era maximal. O sea, nos daba que era un ideal primo. Y ahora la pregunta que yo les hago, ¿es maximal o no? ¿No? ¿Es maximal o no? ¿Qué opinan? ¿Tendrá que ser maximal o no? Si fuese maximal, entonces L contendría un campo, ¿no? Que contiene al campo K, ¿no? ¿Para que fuese maximal qué? Entonces A módulo kernel, ¿sí? Está metido en L y ese pues está metido en K, ¿no? Entonces, No, L no está metido en K. que no está, pero se me pega lo de los morfismos de campos y son inyectivos ahí. L no está en K, pero lo que sí es cierto es que A es una álgebra de tipo finito, módulo un ideal maximal, me da una extensión algebraica de K. Ese es el único. Y entonces tendría que ser K, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que ser K. Esa es si fuera maximal, tendría que ser K a módulo del kernel. Y entonces eso implicaría que K está, o sea, lo que les digo es que si es de tipo finito, una álgebra de tipo finito, entonces A módulo el un ideal maximal es una extensión algebraica de K, por Nullsel. Y es un campo que es una extensión algebraica de K por el Nullsel, y entonces tendría que ser K porque es algebraicamente cerrado. Si K no fuera algebraicamente cerrado, entonces sería nada más una extensión algebraica de K. Pero entonces, como K es algebraicamente cerrado, entonces pues tiene que ser K. Entonces el cociente tendría que ser K, y entonces lo que tendría, después de todo, es un morfismo de K a L, que es un morfismo de K álgebras, ¿no? Cuando hago el cociente, o que la imagen de ese morfismo tendría que ser isomorfo a K, o es K, ¿no? En la imagen de K. O sea, la imagen de phi, que es el cociente, ¿verdad? Que es isomorfo al cociente, y la imagen de phi, que es isomorfo, que es alguien adentro de L, pues contendría K. Y entonces eso quiere decir que L es una extensión de K. Pero es una álgebra, o sea que L contendría K, de alguna manera. Eso sí. Pero, y eso es una posibilidad, ¿verdad? Que si fuera maximal, pues sí, eso es una posibilidad. Pero ahí, más bien la pregunta no era esa, sino que necesariamente siempre tiene que ser maximal, o kernel de phi podría ser un ideal primo. Arbitrario. Entonces, fíjense, nada más hasta ahora, lo que estamos haciendo es que este conjunto, en principio, yo lo puedo meter aquí con negro, aquí con azul. Digamos que yo lo puedo meter en el espectro, ¿no? De alguna manera, porque a cada punto que le corresponde un homomorfismo le asocio su kernel, y entonces el kernel es un ideal primo, en el caso de que él sea un dominio entero. Entonces, hasta ahí está ya. Pero la cosa está que si caigo en los ideales maximales nada más, como hace rato, o a lo mejor ya me tocan todos los ideales primos. ¿De acuerdo? ¿Será que ya me tocan todos los ideales primos? Y entonces, para ver, ¿ustedes cuál es su conjetura, al menos? Alguien dijo, yo digo que, y no se alcanzó a ir. Creo, si vemos alguna aplicación que sea inyectiva, tendríamos que el kernel sería el 0. Y puede ser por allí, es lo que se me viene a la mente ahorita. En algunos casos el kernel tendría que ser 0, eso sí. Eso sí, eso sí. En algunos casos el kernel tendría que ser 0, y entonces eso haría que en principio no todos sean maximales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, si yo tengo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero a ver. Entonces, yo creo que me gustaría que conjeturaran que no, que de hecho sí se pueden agarrar los primos, pero entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a tomarnos a A, el anillo de polinomios con coeficientes en los números reales de dos variables, ¿no? Es una E real. A. Habíamos empezado, le estamos haciendo nuestros ejemplos con los complejos, entonces déjenme cambiarle, no pasa nada. Voy a tomar C álgebra. Entonces digo que estoy en el caso que yo quiero, ¿verdad?
Y de hecho, entonces, y ahora vamos a tomarnos L, lo voy a tomar como C y Y. También es una C álgebra. ¿De acuerdo? Y de hecho es un campo. ¿Verdad? Es una C álgebra, que es un campo. Y de hecho los complejos están adentro de L. O sea, es una extensión de campos. ¿No? De ser los complejos. Nada más que no es una extensión teórica, claramente. Porque no se puede. Ahora, entonces me gustaría entender quiénes son los morfismos. O sea, me gustaría entender quiénes son X de L. ¿Verdad? Que son igual a los morfismos de A a L. ¿Verdad? Es decir, estas cosas van a ser los morfismos del anillo de polinomios en dos variables a C de L. ¿De acuerdo? Aquí hay muchos morfismos. Entonces yo digo que hay uno en particular muy fácil, ¿no? Y como son lineales, entonces este morfismo queda determinado por lo que le manda X y a quien manda Y. Digo, aquí C de Y, perdón. Entonces quedaría determinado. Entonces, ¿a quién se les ocurre aquí un morfismo? Díganme ahí un elemento aquí. Entonces, sea phi, el anillo de polinomios en dos variables, a las funciones racionales en la variable y. Que eso corresponde a un punto L racional, ¿verdad? Que tendría que ser la imagen. Entonces, que X a quién lo manden, por ejemplo. Al 1 Al y el 1. Y al Y. Ujú. Vamos a mandarlo a algo más fácil, al 0. Bueno, ser, ok. Ok. Y el Y al Y, ¿de acuerdo? Sí, entonces esta cosa corresponde con el punto 0y contenido en L2, ¿no? O sea, es el punto racional 0y en L2, no en CL. Sí, en L2, está en CP, en CY. ¿Ok? Es este morfismo. Entonces díganme quién es el kernel. ¿Quién es el kernel? Todos los polinomios en X. ¿Eh? Todos los polinomios que divide X. Exacto. O sea, el kernel es el ideal generado por X. CD. ¿Les queda claro? Son todos los polinomios que X que es un núcleo de X. ¿Y es maximal? No, no lo es. Es primo, sí, pero es maximal, ¿no? Es primo porque cociente es K de Y. Entonces, fíjense, ya agarré un ideal primo. ¿Ven? Ya agarré un ideal primo que no. Entonces, ya se ve que este morfismo no cae, o sea, que los puntos no necesariamente se identifican con ideales maximales, que bien puede ser el caso, como en este ejemplo, donde le pegué a un ideal primo. Y ahora la pregunta es: si yo me tomo ahora P en el espectro de A, ¿será que P es o corresponde a un punto L racional para alguna L? Sí, es decir, si yo me tomo P en el espectro de K, la pregunta es si existirá L una K álgebra tal que P pues se puede entender como este elemento en XL. ¿Cómo lo estoy entendiendo en XL? A los puntos P, ¿cómo los puedo entender en XL? Pues con esta cosa, ¿verdad? O sea, yo estoy diciendo que con esa identificación que estoy haciendo aquí, digamos, o sea, todo punto en el espectro de A, pues corresponde a un punto aquí, que además corresponde a un morfismo aquí, que corresponde a un punto en XL, ¿no? Entonces, digamos, en este ejemplo ya vi que este punto, el 0y, pues corresponde al ideal generado por X, ¿de acuerdo? Es el ideal generado por X en el espectro. Entonces, en este caso, el ideal generado por X realmente está en XL, ¿de acuerdo? De acuerdo a la interpretación que estamos haciendo aquí. Entonces, la pregunta que yo le estoy haciendo aquí es nuevamente, si me tomo P un número en el espectro, ¿existe un punto en XL con el que se corresponde por P? O en otras palabras, P lo puedo ver como un punto L racional para alguna álgebra. L. Pues la L que sea A módulo P y la proyección canónica. Y entonces esa es la cosa, ¿verdad? Y la proyección canónica, justamente. Entonces, si yo me tomo L, en efecto, vamos a ponerlo ahora con negro, en efecto. De hecho, si L es igual a A módulo P, que es un dominio entero, y de hecho, fíjese que esto yo lo podría meter en el campo de fracciones de A módulo P. Y entonces, de hecho, L, ya sea que me tome AP o en el campo de fracciones de A módulo P, para que digamos que siga siendo
si A es una álgebra, A módulo P sigue siendo una álgebra, y el campo de fracciones sigue siendo una álgebra, o sea que incluso podría ser un campo. O sea, lo que quiero decir es que L podría ser A módulo P o el campo de fracciones. Y entonces la proyección natural que va de A a módulo P, o si lo quieren también compuesto con la proyección natural del campo de fracciones de A módulo P para que sea un campo, la proyección natural tiene como kernel ¿a quién? A P, ¿de acuerdo? Y entonces quiere decir que este pi, en principio, se corresponde con P como elemento de X, en este caso L, ¿verdad? XL, ya sea L, que se lo tomen el campo de fracciones o el campo de ecuaciones. El campo de fracciones, de hecho, se llama el campo de definición del punto P, ¿no? Es el campo de definición del punto P, originalmente. Y entonces el punto P lo estoy viendo. Entonces, de hecho, todo primo P se puede ver como un punto racional, nada más que no necesariamente, de hecho, K racional o L racional para una K álgebra L. Y como lo estoy viendo aquí, de hecho, para L, cuando L es un campo, que es una K álgebra, ¿sí? O sea, de hecho, lo puedo hacer para campos, ¿no? Exactamente, no para, sino para campos que contienen acá, ¿no? O sea, como, entonces, lo que pasa es que entonces la justificación realmente de hacer geometría en el espectro, y no nada más en el espectro maximal, viene de esto, que uno podría estar estar interesado en hacer geometría, no solamente sobre el campo algebraicamente cerrado, es decir, sí, normalmente uno quisiera, bueno, me tomo sobre los racionales, pero no, de hecho yo podría tratar de hacer geometría sobre campos incluso más grandes, sobre los complejos, o todavía sobre campos todavía más grandes, como este que hicimos aquí, ¿sí? En una variable particular. Sí, entonces yo podría estudiar todos esos puntos que son las soluciones de ecuaciones polinomiales en campos que contienen el campo base o que son álgebras, ¿no? O sea, el campo que contiene el campo base, incluso si son algebraicamente cerrados, porque me podría ir hasta la cerradura algebraica de esos. Y entonces cuando yo hago eso, entonces estoy estudiando todos los ideales primos. O digamos que tiene importancia estudiar a cualquier ideal primo y los puntos racionales sobre ese campo me realicen a los primos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que estudiar la geometría, si yo puedo hacer esta interpretación, digamos que esta es como la parte geométrica, ¿no? Como tratar de entender la geometría, porque estos sí son puntitos, ¿no? Como que yo les puedo agarrar así los puntitos vistos en un campo que satisfacen unas ecuaciones polinomiales, ¿no? Todos estos son puntitos en campos que satisfacen ecuaciones polinomiales. Es la geometría geográfica clásica, nada más que ya no son necesariamente las algebraicas, son estructuras más grandes. Si yo quisiera estudiar todas esas de calor, pues tendría que entender bien toda la estructura de todos los primos, ¿verdad? Por supuesto que debe haber relaciones. Y si yo pudiera decir todo eso nada más entendiendo los primos del ideal, los ideales primos del anillo, pues entonces estaría teniendo una gran ventaja, ¿no? Entonces, digamos que en principio la justificación de estudiar al espectro y no nada más al espectro maximal es eso. Cuando yo estoy trabajando sobre campos algebraicamente cerrados, como es el ejemplo que yo les había puesto aquí al principio, entonces, pues no pasa nada, pues los ideales maximales me bastan, ¿no? Los ideales maximales me bastan, pero cuando me voy un poquito más grande, o bien, ya no hice el ejemplo, pero cuando me tomo el campo K que no sea algebraicamente cerrado, que es como el caso del que sucede en aritmética, entonces también aparecen ideales maximales. No, a lo mejor vale la pena hacer ahora un caso sobre un campo no algebraicamente cerrado, sino simplemente vamos a tomarnos X igual al espectro de ahora de los reales en la variable X. Entonces, como ejemplo, me gustaría que me dijeran quiénes son los ideales primos de este. Y en lo que lo piensan, tantito, déjenme decirlo. ¿Ya? Al menos X, el ideal generado por X está ahí. Menos ahí. Entonces son los ideales primos, ¿no? Sí. ¿Pero quiénes son? Los que están generados por un polinomio irreducible. Exactamente, ¿no? Entonces, esta cosa es como espacio topológico, son los conjuntos de ideales, como es un conjunto de ideales principales, ¿verdad? Porque es un anillo de polinomios en un campo, entonces todos los ideales se ven así. Entonces, la cosa es que esta cosa es primo y solamente si f es irreducible. Es un polinomio irreducible. Entonces, ¿quiénes son los polinomios irreducibles? Pues sobre R. Lineales o cuadráticos que tienen soluciones únicamente complejas, no O reales. sea, discriminante negativa. Discriminante negativo, exacto. Entonces, esta cosa se puede identificar con el conjunto de polinomios, con coeficientes en los reales, tales que el discriminante de f
es menor que 0, ¿no? Estrictamente menor que 0. ¿Ok? Entonces se calcula con el discriminante. Y entonces, fíjense que geométricamente, me gustaría como entenderlo geométricamente, quién es este. O sea, quiénes son los polinomios irreducibles. O sea, que, además yo sé una cosa, ¿verdad? El discriminante podría decir tal cual quién es, pero yo sé que es un polinomio mónico, si quieren, irreducible. Lo puedo, como es un ideal, es mónico. Lo podrá tomar mónico, irreducible. Y entonces fíjense que geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Va? O sea, si las raíces, yo sé que además si tiene una raíz compleja, que es el caso, entonces su otra raíz también tiene que ser compleja. ¿De acuerdo? De hecho es su conjugado. Si tiene una raíz compleja, entonces la otra es su conjugado. Entonces yo tengo esta una raíz y entonces su conjugada también aparece. Y entonces, de hecho, los polinomios irreducibles pues tienen las raíces como un complejo y su conjugado. O sea, tienen a z y z conjugado, ¿no? O sea, tienen a estas como raíz. Y entonces, el ideal primo, si lo quisiera empezar como un punto, el ideal primo, aquí yo tengo todos los complejos, ¿verdad? Pues los puedo asociar con clases de conjugación. Es decir, me tomo el semiplano superior positivo. Entonces, cada punto en H, o sea, o sea, este punto, si yo lo identifico con su conjugado, es decir, como que estoy doblando el plano complejo, entonces me queda el semiplano superior derecho. Entonces, el semiplano superior derecho, digo superior, el semiplano superior, no importa que sea derecho, contiene a todos los puntos. Cada punto en el semiplano superior de derecho me determina un polinomio irreducible, ¿verdad? O sea, este y su conjugado, si este es z, entonces yo puedo hacer f igual a x menos z por x menos z conjugado. Y este es un polinomio irreducible sobre los reales, ¿verdad? Pues que me determina un ideal primo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con los puntos que están aquí? Pues esos son los puntos normales, ¿verdad? Si aquí este se llama R, entonces también tengo otra familia de polinomios que son los x menos R, que también, por supuesto, son primos, ¿de acuerdo? Que también son los que están aquí. Es decir, aquí no me tomo su conjugado porque me daría el mismo, pues no, ahí tengo que tener cuidado, ¿no? Con esa situación. Pero digamos que entonces el espectro, y esos son los únicos ideales primos, ¿verdad? Entonces digamos que el espectro de los reales, de la línea de polinomios sobre los reales, es como el semiplano superior derecho, ¿no? Digamos que en principio son esos ideales primos. Ahora lo que quiero es que me digan quiénes son los puntos R racionales y los puntos R. A ver, pues aquí hay como varias cosas que me ocurren, ¿no? Tratar de calcular XR, que por definición serían los morfismos sobre R, ¿verdad? No sobre los complejos, pero sobre R de R de X a R, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría que me dijeran quién X de C, que por un lado serían los morfismos sobre los reales, perdón, de este niño de polinomios, pero ahora sobre C. Ambos tienen sentido, ¿verdad? Todos tienen sentido. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, aquí si me tomo un elemento típico, aquí pues serían los morfismos de R de X a R. Si me tomo phi, pues como es un morfismo de R álgebra, también queda determinado por X. Por aquí lo mando, ¿verdad? Por X aquí lo mando. Entonces, estaría determinado por X. Por X aquí lo mando. Entonces, sí me está dando un punto A en R. Y ese punto A en R, pues es cualquiera. Aquí en este caso no tengo ningún ideal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estoy obteniendo? Y dado, o sea, a cada morfismo yo le puedo asociar el punto A en R y viceversa, ¿verdad? Si no tengo un punto A en R, pues el morfismo igual vaciando, ahora sí me está dando un punto aquí. Entonces, digamos que esta cosa me queda R, ¿sí? Los puntos R, los puntos R racionales son R, ¿vale? Lo cual era más o menos de esperarse porque mi anillo es el espacio fin sobre R, o sea, es el anillo de polinomios y ese corresponde al espacio fin sobre R, o sea, es R, tendría que ser R, los puntos R racionales tendrían que ser R, ¿de acuerdo? Como era de esperarse, ¿verdad? R de X, los puntos R racionales es R. Pero ¿quién es los puntos R racionales? Porque va a quedar aquí los morfismos sobre R a los complejos, pero tienen que ser R lineales, ¿verdad? Pues nuevamente esta cosa va a quedar determinada por aquí no envíe. Pero que a quien yo lo envíe, pues lo voy a poder enviar a un punto complejo, a C. ¿De acuerdo? La pregunta es a cualquier C. ¿Y cómo está?
Yo diría que sí a cualquier C, ¿no? O sea, siempre, si yo lo agarro, me escojo un número complejo, pues X lo mando en un número complejo, me da un morfismo bien definido y es un morfismo de R álgebra. ¿De acuerdo? Y ese lineal, ¿no? Porque no más estás jugando para los polinomios y la X no involucra nada ahí. Ese principio C. Nada más que aquí hay un problema cuando ahora trato de fijarme en los kernels. ¿Quién es el kernel de phi? En el primer caso. Vamos a llamarlo phi 1 y se va a llamar phi 2. ¿Quién es el kernel de phi? ¿Quién es el kernel de phi 1? O sea, tiene que ser un R. Es X, el ideal generado por X menos A. Es decir, el esperado, queda determinado por A, ¿verdad? ¿Y quién es el kernel de phi 2? Si Z tiene parte imaginaria nula, pues entonces es X menos A. En caso contrario, X menos Z por X menos Z conjugado, ¿no? Entonces es el polinomio mínimo de Z, es el ideal generado por el polinomio mínimo de Z sobre los reales. ¿Sí lo ven? En cualquier caso que sea, es el polinomio mínimo, es el polinomio de grado más pequeño que tiene a Z como raíz. Y entonces tendría que ser X, si no es real, es X menos Z por X menos Z conjugado. Y si es real, pues es el lineal. ¿De acuerdo? Y entonces fíjense que ahora yo tengo otro morfismo también que le voy a llamar R3, T3. Que lo que me va a hacer es que a X me lo mando a Z conjugado. ¿Quién es el kernel este? Le digo, es exactamente el mismo que este, ¿no? Sí, porque ¿Sí? tiene el mismo polinomio mínimo, ¿no? Ajá, y entonces, oh, surprise, es lo que estamos viendo, que no hay una biyección necesariamente, ¿de acuerdo? Es decir, tienen el mismo kernel, y entonces los puntos K racionales, ¿qué está pasando? Ah, ya, tienen el mismo kernel. Oh, ahí, ¿qué pasa? A menos de que yo me tome C módulo la acción del grupo de Galois de los reales sobre los complejos. Si me tomo, es decir, si ahora yo me tomo, en vez de tomarme X de C, me va a quedar estos morfismos que no me queda, que no me queda una biyección, o sea, es decir, a los morfismos C racionales, así como yo los definí, no me queda una biyección con el espectro. No me va a quedar una biyección con el espectro, ni siquiera con el espectro maximal, porque yo tengo dos ideales que me van a dar el mismo punto. A menos de que yo haga más chico este C. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo hago ahora los morfismos? O sea, me voy a tomar los puntos, me voy a tomar los complejos módulo de la acción del grupo de Galois de los complejos sobre los reales. Es decir, los complejos módulo la conjugación compleja. Ajá. O sea, sí, o sea, si los complejos, o sea, los identifico, dos puntos de los complejos los identifico. Es decir, ¿Sería como una tipo de acción antípoda? Bueno, no antípoda, sino como que identificas cada elemento con su conjugado, como cada Z2 elemento, actuando sobre los complejos. exacto, ¿no? O sea, Z2, o sea, es la conjugación compleja actuando sobre los complejos y es el espacio de órbitas. ¿Quién me da? Me da en el plano superior derecho, me da H, ¿no? Entonces estoy identificando las órbitas, me da H. Y entonces ahora sí me fijo en los morfismos, o me fijo en los puntos X, H racionales, o sea, los que viven en esta parte superior compleja, que son los morfismos de R álgebras, que van de R de X a, o sea, a C de X módulo de involución, que es este H, ¿no? Al plano superior derecho. Entonces es la misma situación, ¿verdad? Con los morfismos, y este sí me va a recuperar, este sí va a recuperar realmente el espectro. Y aquí sí va a haber una biyección con el espectro, digo, aquí a cada morfismo que va de R de X a H, entonces pues es escoger un elemento de H, entonces este X queda determinado por ese H al que yo le estoy agregando en el semiplano superior, y aquí la biyección de ese H sí está en correspondencia con los ideales, con el espectro de, ¿no? O sea, el kernel, entonces aquí le asocio a phi el kernel de phi, entonces este ya es un ideal primo del anillo de polinomios y viceversa, ¿no? Para cualquier ideal primo estoy agarrando todos los ideales primos, porque todos los ideales primos aparecen como un kernel, depende de quién sea este. Entonces aquí estoy recuperando el espectro de R, al menos como conjunto, ¿de acuerdo? ¿Sí les queda claro? Cualquier ideal primo, pues porque es un polinomio irreducible, le corresponde ese ideal primo, le corresponde
dos raíces complejas conjugadas, me tomo una, me tomo el representante en H y ese es el morfismo, esa es la asociación que estoy tomando, ¿no? Acá en el primo, o sea, para hacer el regreso, ¿sí? Y entonces ya tengo esa asociación. Pero bueno, lo interesante es que de hecho sí aparecen todos los puntos, todos los puntos del espectro de R de X sí aparecen como puntos racionales, sí aparecen como puntos, en este caso no sobre los complejos, pero sí sobre esta álgebra, ¿no? Que es no solo sobre esta semiplano superior, esta H, digamos, sobre esta variedad compleja que quiere, de alguna forma. ¿Sí? A ver, aquí se me hace que estoy diciendo cosas medio raritas, ¿no? Sí, aquí sé que le estoy diciendo. No, aquí les dije una cosa muy mal. Lo que quiero es que esto no tiene sentido, porque H no es una R. Aquí más bien sería H de X. Digo, sí, lo que quiero es C módulo de involución, ¿no? No entendí, ¿cuál es el problema? Es que aquí H no es una R álgebra. ¿Por qué? No tiene sentido. Sí es un anillo, ¿verdad? No, por ejemplo, 1 más I no tiene inverso aditivo. Sí, pero de hecho esto no es lo que quería. O sea, Ok, aunque sí. sea una serie de álgebra, no tiene sentido esto que estoy diciendo porque, a ver, aquí yo lo había tomado a C. Ah, no, pero sí, ¿verdad? Es igual a C módulo del grupo de Galois. Y eso sí es una R álgebra. Sí, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí tiene sentido. Estoy confundiendo. Eh, sí tiene sentido. Sí, pero hay algo hay algo que me está haciendo ruido y se me hace que está mal. Porque realmente lo que yo quiero ver es que el espectro de R, o sea, lo que yo quería diseñarles es que el espectro de R de X, de hecho, se identifica con H. Eso es lo que quiero, y eso es lo que creo que les dije en la diapositiva pasada, ¿no? Esto no. Esto se me hace que está muy mal. O sea, el espectro de Rx se identifica con H porque a cada ideal primo, aquí, a cada ideal primo aquí, o sea, cada ideal primo aquí, que está generado por un polinomio irreducible, le puedo asociar pues, su raíz en H, ¿no? Entonces, Z contenido en H, tal que f de z es igual a 0. Nada más tiene una raíz en H, ¿de acuerdo? Entonces a esta le estoy asociando la raíz y aquí sí tengo una biyección, ¿de acuerdo? Tengo una biyección, eso es lo que les quería mostrar. Que los puntos en el espectro se ponen como los elementos de H. A pesar de que los puntos, si este le llamo X, ¿verdad? Si yo le llamo X de los complejos, que son los elementos que están aquí, eso me da las soluciones de los complejos, pero solamente me da eh, y estos morfismos de los complejos me está identificando. Se acaba determinado por aquí el mando ese, pero tengo dos morfismos que en principio son distintos, ¿verdad? O sea, aquí lo que pasa es que yo tengo dos morfismos. Phi1, el Phi1 de X, por ejemplo, que va a dar ahí. Tengo otro Phi2 de X que va a dar a menos I. Entonces, en principio estos dos morfismos son distintos, pero el kernel les corresponde el mismo punto. Entonces, los puntos K racionales de esto no son los complejos, o así son como, ¿quiénes son? O sea, a cada complejo, contiene los complejos, ¿no? O sea, a cada complejo yo le puedo asociar un morfismo, o cada complejo yo le puedo asociar un morfismo, pero a cada complejo yo le asociar un morfismo que es el morfismo evaluación, y a cada morfismo yo le asocio un complejo. Entonces, estos sí son los complejos, ¿no? Lo único que está pasando, sí son los complejos, lo único que está pasando es que no
si lo trato de entender como asociar un ideal primo, va a haber ahí va a haber un problemita con los ideales primos, porque el kernel de I y el kernel de menos I, o sea, el kernel de phi1 y el kernel de phi2, es exactamente el mismo ideal primo. Entonces, el espectro tiene esa desventaja que al menos en este nivel no me está viendo la diferencia entre phi1 y phi2. Entonces, aquí voy a tener un morfismo al espectro del anillo, que es suprayectivo, pero no es inyectivo. ¿Okay? Un morfismo del espectro que es suprayectivo, pero no es inyectivo. Eso es lo que está pasando. Entonces, el problema es ese, que a cualquier morfismo yo le puedo mandar a su kernel, le doy un elemento en el espectro, y al kernel también lo puedo ver, pero no es inyectivo. No es una biyección. Es lo que pasa, que es suprayectivo. Entonces, si yo me fijo quiénes van a dar a la imagen, pues los elementos que son conjugados, por ejemplo, phi y phi2. Entonces, si esto yo lo hago módulo la conjugación, o sea, hago la clase que lo módulo la conjugación, que es hacer C módulo la conjugación, por lo que estaba diciendo, o sea, tomarme H, entonces ya obtengo, ahora sí, esta biyección, que es lo que decía decir, el espectro de R de X y así somos H. Eso sí, ¿no? Por esa biyección. ¿Sí les queda claro ya ahora sí? Entonces, lo que pasa es que cualquier dos morfismos, por ejemplo, si uno es conjugado del otro, van a dar el mismo ideal primo cuando me tomo el kernel. Entonces, es suprayectivo el morfismo, que a cada morfismo le manda su ideal primo, su kernel, porque cada ideal primo me determina un morfismo de tipo, pero no es inyectivo. Entonces tengo esta suprayección. Entonces, si yo lo quisiera hacer inyectivo, ¿quiénes son los elementos que van a dar el mismo elemento? Pues los que son conjugados uno del otro, los morfismos son conjugados uno del otro. Y entonces, pues si yo hago el cociente, que es lo mismo que hacer los completos módulo esta involución, la conjugación, entonces ahora sí yo obtengo que tengo una biyección en este módulo esta involución, o sea que es la conjugación compleja, con el espectro de Rx. Entonces el espectro de Rx lo puedo entender como casi los puntos racionales, excepto que por esta involución, ¿no? por esta involución externa. Entonces, en todo caso, tengo una suprayección del conjunto de morfismos de los puntos C racionales a el espectro de Rx. Es lo que está pasando. Es una suprayección. Ok, entonces ahora de tarea, de ejercicio. Este sí, para que me lo platiquen la vez pasada, digo, la clase que viene, es qué onda con X, el espectro y Q de X, ¿no? Entonces, de aquí en particular quiero que me describan quién es el espectro, ¿no? Como conjunto, quién es el espectro de Q de X. Que me digan quién es X de Q, quién es X de Q barra, y por ejemplo, quién es X de los reales, X de los complejos. Todos son C álgebra, ¿no? Y bueno, y a lo mejor tómense a alguien todavía más grande, no sé. X con L, una Q álgebra. L, una Q álgebra. ¿Ok? Entonces, todos háganlo todos. Entonces ahí les voy a preguntar al azar para la siguiente clase que me digan qué es qué. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos bien, ¿no? Y les va a dar una serie de ejemplos. Y de hecho, podría ver si están muy animados, entonces ahora hagan esto, pero para el espectro de Z de X. Igualito. Entonces ahora los puntos racionales van a ser morfismos de Z álgebra, ¿no? ¿Sí? Entonces de Z de X. ¿Quién es el espectro de Z de X? Denme un dibujo. Así como yo le hice el espectro de R de X, que les di una interpretación geométrica, ¿quién será el espectro de Q de X? ¿Quién será? Denme un dibujo. Y ahora el espectro de Z de X. ¿Quién es? Denme un dibujo de eso. ¿No? Piensen ustedes, no lo busquen por ahí, piensen ustedes. Y luego a decirme lo mismo, quiénes son los puntos que están aquí. Sí, y L, y al final para L en general, más o menos que me digan, así como le hicimos. Ok, pues bueno, entonces eso sería la clase de hoy.